3 días en la humanidad, 3 días inolvidables de impacto. Y viene el número 4 que pronto se aproxima. El primer día de impacto en la humanidad que tembló la tierra, los hombres se conmovieron y se confundieron y hubo temor, fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un día inolvidable, cuando Cristo nació. Cuando Cristo nació, los reyes se conmovieron y se turbaron al darse cuenta de que anunciaban que el Mesías, que el Rey de Israel había nacido, y ellos se perturbaron a ese día. Ese es un día inolvidable. ¿Cuántos lo creen así? Ese es un día inolvidable, el día que Cristo nació. No lo sabemos la fecha exactamente, pero Él nació. Amén. Y ahora, y no lo olvidamos porque usted sabe la fecha que nació en su corazón. Porque Cristo nació en mi corazón en el año 98, el 4 de julio. Para mí ese día es inolvidable también, porque ahí ese día nació Jesucristo en mi corazón. Yo no sé cuántos han nacido en su vida, pero aquellos que Cristo nació en su corazón no se olvidan ese día que se convirtieron al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ese día, cuando Cristo nació, se turbaron los reyes. Cuando vinieron aquellos magos que dice que venían del oriente y le preguntaron al rey Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes contestó y dijo: pues yo soy. No, porque ha nacido el rey de los judíos. Y dijo él, ahí Herodes como que se turbó un poco, se perturbó. Y dijo: ¿cómo es posible si aquí el único rey soy yo? Esa era la mentalidad de Herodes. Pero había nacido en Belén un niño que se llamaba el Cristo de la gloria y que iba a ser el redentor de Israel y de toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Herodes dice: bueno, ¿por qué no van ustedes a buscarlo, a ver a dónde fue que nació, y cuando lo encuentren me hacen saber para ir y adorarle? Era una mentira, era una falsedad. No lo quería adorar. Aquellos magos se van y encuentran, dice que fueron dirigidos por una estrella. Aunque ahí hay un poquito de investigar por qué razón sucedieron todas esas cosas. No es un verso así que lo podemos decir así solamente. Hay mucho que investigar ahí. Probablemente no solamente que Dios permitiera, sino que de pronto el enemigo también quería algunas de sus artimañas de destruir desde el principio al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en ese momento, en ese nacimiento de Cristo Jesús, Herodes se siente burlado por aquellos magos que no regresan hacia él al palacio para anunciarle dónde había nacido Cristo, sino que se regresan por otro lado por revelación de Dios. Que el Señor les revela a ellos que no regresen a Herodes, sino que se vayan por otro lado. Herodes se siente burlado y empieza a matar a todos los niños menores de 2 años. Hace una matazón de niños de todos, de dos años abajo. Pero Cristo de la gloria no lo pudo tocar en ese momento, porque tenía un propósito Cristo que cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí el Señor, por eso hablamos y decimos que cómo nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Agradecidos de una manera tan grande cuando conocemos y entendemos el propósito de Dios, que dejó su gloria para venir a morir en una cruz. Dejó su gloria, dejó su trono, dejó su riqueza, dejó todo lo que tenía allá para encarnarse en un hombre y vivir entre nosotros, entre aquella humanidad de aquel entonces. Ese Cristo, ese niñito que nació, sufrió tanto que fue llevado a Egipto en un momento de desesperación porque lo buscaban para matarlo. Pero ese niño regresó nuevamente, el Señor Jesucristo, ese niñito que era recién nacido, regresó nuevamente hacia Jerusalén, hacia Belén. Y empezó a crecer el Señor, empezó a crecer. Ese niño creció a la edad de 12 años, lo veíamos en el templo, hablando con los doctores de la ley. Y cuando él se reunía en el templo y ese niño entró, aquellos hombres doctos de la ley que tenían un gran conocimiento intelectual
y aún de la ley de Moisés. Eran profesionales, eran hombres doctos, dotados de un conocimiento. Pero cuando entró aquel niño a la edad de 12 años y entró al templo, y en una reunión donde estaban todos ellos en alguna asamblea, él empezó a hablarles a ellos y a enseñarles muchas cosas que ni aún ellos entendían. Y cómo prestaron la atención, oígase bien, porque para mí era algo que ellos se quedaron como impactados y tendrían que haber dicho: saquen ese niñito para afuera o mándenlo para cierto lugar, porque no es el lugar adecuado donde él debe de estar. Pero ellos se impactaron tanto, porque me imagino que de entrada impactó en el corazón de ellos. Desde el momento que lo vieron, el corazón de ellos quedó impactado y lo dejaron que hablara. Y aquel niño de 12 años empezó a hablar y empezó a enseñarle. Y aquellos hombres doctos de la ley se quedaron asombrados, porque ni ellos tenían el conocimiento que aquel niño de 12 años tenía, y cómo les hablaba y cómo les enseñaba, porque ese era el Cristo de la gloria que se estaba anunciando a aquella gente. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y dice que los padres lo buscaban. Y los padres andaban preocupados buscando al niño. Y dice la Biblia que cuando... Yo me imagino qué preocupación entró en María y en José y en todos los familiares. Entró una preocupación, porque oiga, que se pierde un niño, aún aquí en la iglesia que ya no está en la escuela bíblica, los agarra descontrol y empezamos todos a alarmarlos. Y estaban ellos alarmados porque no veían a aquel jovencito de 12 años. Y dice la Biblia que de pronto se dieron cuenta, quizás empezaron a ver, las personas empezaron a salir afuera y a decir: ahí está un niño que está hablando con los doctos de la ley. Ahí está un niño que los tiene dormidos, y podríamos decir hasta con la boca abierta. Y entonces María se acercó y fue a ver, y vio que era Jesús, el que estaba en medio de aquella reunión, hablándole a todas aquellas personas. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y dice que le preguntó y le dijo que qué hacía ahí. Y él le contestó y le dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Bendito sea el nombre. Esa era una bendición, hermanos. Ese era un gozo, haber visto a Jesús, haber compartido esa niñez con Él. Gloria sea el nombre del Señor. Y ese niño que iba creciendo, iba fortaleciéndose en sabiduría, en conocimiento y en estatura. Y dice la Biblia que el ministerio de Cristo empezó a la edad de los 30 años. Empezó el ministerio de Jesús. Por eso Juan, el único que lo ve como un cordero de los libros evangelios, es Juan. Mateo no lo presenta de esa forma, Lucas no lo presenta, ni Marcos lo presenta de esa forma. Pero dice la Biblia que cuando Juan estaba en el desierto, a él se le revela, porque él estaba bautizando en el río Jordán, pero a él se le revela cuando empieza el ministerio de Jesús y lo empieza a ver que venía, dice la Biblia, en las riberas del Jordán. Y Juan estaba ahí. Y cuando Juan empieza a ver a aquel hombre que venía, era un hombre, era Jesús. Pero Juan no lo ve como un hombre. Juan no lo ve como un personaje. A Juan se le revela como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él mismo dijo con sus propias palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empezó a verlo y nos da a entender el propósito que Cristo traía a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Juan nos revela y nos da las características completas y exactas de cuál era el propósito de Dios. Que Él venía a cumplir un propósito y lo ve como un cordero que quitaba el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero óigase bien, los hombres, los fariseos, los saduceos, los escribas y toda esta clase de personas seguían a Jesús, pero no le seguían de corazón. Pero había un grupo de personas que seguían al Señor porque verdaderamente le amaban, porque verdaderamente habían creído en Él.
Porque verdaderamente sentían que estar cerca de Jesús era una bendición. Aleluya. Porque verdaderamente sentían que sus vidas habían cambiado con solo ver a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabían que cuando Jesús hablaba y enseñaba, ellos sentían una bendición dentro de sus vidas. ¿Cuántos pueden sentir eso hoy en esta mañana? Gloria sea el nombre del Señor. Pero el segundo día más grande en la historia fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el segundo día más grande en la historia, cuando Cristo fue crucificado. Y nosotros muchas veces hablamos de este día y pensamos que este día es el más grande. Y a veces amados, ahí es donde quiero entrar, en algunas denominaciones que piensan que enseñándole a las personas y llegándole a los sentimientos y a las emociones, porque ¿qué persona no se va emocionalmente, no se va a sentir, como le dijera, triste? ¿Verdad? O se va a sentir de una manera culpable si cuando presentamos el cuadro de la crucifixión de Cristo. Nos conmovemos, lloramos y nos pone pensativos, y a veces algunos aprovechamos para decirle a las personas cómo deben de actuar. Pero ese día, a pesar de que fue el segundo día más grande de la historia, ese no quiere decir que solo ahí nos vamos a quedar, o que solo vamos a hablar de la cruz de Cristo. Y hoy en día las personas aún hablan solo de la cruz de Cristo y se la ponen en sus lomos, la llevan por un largo tiempo o un largo distancia hacia algún templo, hacia algún lugar, pensando que son felices o que se van a resolver sus problemas. Pero eso no debe de ser así. Otras personas se sienten tan conmovidas que la cargan aquí, una cruz, y piensan que andándola ahí, esa cruz los libra de cualquier problema, de cualquier dificultad, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no puede ser así. La cruz de Cristo es donde Cristo triunfó ahí. Amén. Y es donde Cristo derramó su sangre. Y es ahí donde el viernes hablábamos de las 7 últimas palabras de Jesús, donde Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí fue donde dijo Jesús, esa última palabra que dijo Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí fue donde dijo Jesús: consumado es. Dios mío, ¿usted entendió esa palabra? ¿Usted entendió esa palabra? Consumado es. Era una palabra de victoria, era una palabra de triunfo, era una palabra donde él decía: aquí se acabó todo, aquí cumplió el propósito, aquí redimí a la humanidad entera. Aquí dijo él: consumado es, dijo el Señor Jesús, porque ahí nos había redimido a nosotros del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Si nosotros entendiéramos perfectamente el propósito de Cristo en la cruz, hermano, no estaríamos callados, no cometeríamos pecado, estaríamos diciéndole al Señor día y noche, diciéndole: gracias, Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Pero a veces lo pasamos por alto. Y Pablo dijo: juntamente con Cristo estoy yo crucificado. ¿No es cierto que así dijo Pablo? Juntamente con Cristo estoy yo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En cuánto vive Cristo? Aleluya. Él así dijo, que ya no vivía él. ¿Sabe que por eso en nosotros no se cumplen muchas cosas? Porque Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces nosotros muchas veces no se cumplen muchas cosas en nuestra vida por eso, porque vivimos nosotros el yo y no dejamos a que Cristo gobierne nuestra vida. Y eso en muchos de los cristianos de hoy en día, ese es el problema.
No han muerto al yo, solo yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo hago esto aquí y yo hago esto por aquí. Y algunos se atreven a decir, ¿y qué le importa a fulano y qué le importa a mengano? Ese soy yo, ¿y qué? Si todavía tuviera una actitud que fuera mejor, diría, pues está bien que diga esas palabras, pero no es así, hermano. Cuando Cristo vive en uno, eso es maravilloso. Sos humilde, sos temeroso, sos paciente, tienes paz en el corazón, eres amable, tienes amor, porque Cristo vive en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y no practicas el pecado, porque la Biblia dice claramente que el que practica el pecado no es de Dios, sino que es del otro. ¿Es cierto? Así dice la Biblia. Los que practican el pecado no son de Dios, sino que son del otro. Y todo aquel que practica pecado está muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Y el segundo día más grande de la historia fue la crucifixión de Cristo, donde Cristo triunfó en la cruz. Satanás estaba contento, Satanás estaba alegre. Él se veía feliz porque veía a Cristo en la cruz. Y decía, el propósito de llevar a Cristo a la cruz se ha cumplido. Pero el Señor dice claramente que a Él nadie le quitó la vida. Así dice la Biblia. Él dice claramente, a mí nadie me ha quitado la vida, sino Él dice, yo la he dado. Eso es lo que explica el Señor. Él la dio. Él dio su vida en rescate de muchos. Él llevó en la cruz del Calvario todos los pecados de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Como que no creemos mucho, porque algunos todavía cargan con pecado. Y ese es el problema. Muchas personas todavía están cargadas de pecado. Y la Biblia dice claramente que Él llevó nuestros pecados ¿a dónde? En la cruz. Y Él llevó que también nuestras enfermedades. ¿A dónde las llevó Jesús? En la cruz. Entonces nosotros ya no tenemos por qué vivir en esa vida de pecado, angustiados, afligidos, temerosos, porque tenemos un Cristo redentor, tenemos un Cristo de victoria, un Cristo que triunfó en la cruz. Entonces ahora en día muchas personas viven en esa condición de vida porque todavía no han reconocido y no han entendido quién es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el tercer día más importante en la historia de la humanidad es la resurrección de Cristo. ¿Cuántos escucharon eso? El tercer día más importante de la humanidad, inolvidable, es la resurrección de Cristo. Y nosotros nos alegramos cuando se nos habla del nacimiento de Cristo. Oh, qué belleza es hablar o cuando leemos la palabra y leemos del nacimiento de Cristo. Y nos alegramos y nos gozamos también cuando Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Esa es una bendición, nos alegramos. Pero es más victoria, es más alegría al saber de que Cristo resucitó. Amén. Que no adoramos un Cristo que está muerto, que no adoramos un Cristo que está en la tumba, sino que adoramos a un Cristo que resucitó entre los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Cristo resucitado? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, algo maravilloso que pasó. Hay algún escritor que habla de los 72 pasos de Jesús y los muestra uno por uno. Y es tan lindo que si yo se lo trajera ahora mismo, amaneciéramos aquí. Pero yo le voy a decir algo. Dice la Biblia que Cristo de esa cruz, cuando Él lo pusieron en la cruz y lo clavaron ahí, y dice que vino aquel hombre llamado José de Arimateas y le pidió el cuerpo a Jesús, de Jesús a Pilato para llevarlo a enterrar. Y el Señor Jesús de aquella cruz, donde había dicho, consumado es, que se había terminado, lo bajaron y lo pusieron en una tumba. De la cruz a la tumba. Y de la tumba a las profundidades de la tierra. Óigase bien, de la cruz, él bajó del cielo a la cruz.
lo ponen de esta forma: de la gloria a Belén, de Belén a la cruz, y de la cruz a la tumba, y de la tumba a las profundidades de la tierra, y de las profundidades de la tierra al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, analicemos un poco esto. Dice la Biblia que de la cruz lo llevaron, por supuesto, a la tumba. Pero ¿sabe qué? Él no se quedó ahí en la tumba. Él no se quedó ahí. Y era necesario que dice que estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero sabe que él no tuvo esa cantidad de tiempo. Y hay algunas, podríamos discutir muchísimas cosas, pero según si lo agarramos desde la fecha, solo estuvo 1 día y 2 noches. Él solo estuvo 1 día, así como dice la Biblia. Si lo agarramos como discusión y entráramos en un debate, entonces lo entenderíamos que Cristo murió entre un jueves o un miércoles. Pero lo vamos a agarrar como dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo precioso es que él, de la tumba al corazón de la tierra. Y en el corazón de la tierra, ¿sabe a quién fue a visitar allá arriba? Abajo. Allá abajo. Allá arriba. Allá abajo. Número 1. La Biblia dice que fue a predicarle a los espíritus encadenados. ¿Cierto que así dice? Así dice, ¿verdad? A los espíritus que estaban allá. Fue a predicarles. Pero al mismo tiempo, ¿sabe que había uno allá abajo que estaba contento? ¿Y sabe cómo se llama ese? Se llama Satanás. Había uno que estaba contento porque dijo él: ya Cristo murió en la cruz, lo bajaron y lo enterraron. Entonces quiere decir que este estaba tan feliz, este estaba haciendo una fiesta solemne porque Cristo había muerto. Había una fiesta tan grande y aún este personaje llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, decía: lo vencí, murió y ahora tengo aquí. Y agarraba y le digo yo, es más, acuérdese que él se trajo la 3ª parte de los ángeles, dice la Biblia, de allá arriba, de los que se rebelaron contra Dios. Y él es el príncipe. Entonces, en esa reunión estaban todos los que tienen acceso a él, porque hay unos que están, de esos que se rebelaron, hay unos que Dios los tiene encadenados para un día específico, en el día de la gran tribulación. Hay unos ángeles ahí caídos de alto rango que si el Señor los soltara, hicieran desastres aquí en la tierra. Pero el Señor los tiene encadenados para un día específico, en el día de la gran tribulación. Pero a todos los que estaban ahí en esa fiesta de Satanás, ellos estaban alegres haciendo fiesta porque Cristo había muerto en la cruz. Y ellos agarraban unas llaves y las hacían así y se las presentaban. Y le decían: miren, aquí tengo las llaves de la muerte. Aquí tengo las llaves del infierno. ¿Verdad que así decía? Usted lo sabe, ¿verdad? Y se las exhibía a todos los que estaban ahí. Y ellos se alegraban y decían: aquí están, mírenlas, aquí están. Y sabe que en ese lugar había pura tiniebla. En ese lugar había pura tiniebla. Y ellos estaban tan alegres, tan contentos, todos los demonios juntamente con Satanás, porque según ellos Cristo estaba muerto en la cruz y estaba en la tumba y ya no iba a salir. Y se alegraban y se lo mostraban: aquí está, el poder es mío. Pero ¿sabe qué? De pronto, cuando a Cristo lo metieron en esa cruz, oiga, en esa tumba, cuando a él lo pusieron, él dice que pasó derechito a las profundidades de la tierra y cuando entró a ese lugar, imagínese usted, vamos a hacer vamos a dramatizarlo de esta forma. Imagínese en una fiesta oscura, porque Satanás es oscuridad. No puede haber luz. No puede haber luz. Aquí estamos todos alumbrados y todos nos vemos, pero ahí en ese lugar era pura tiniebla. No había luz, no había nada. Eran solo los demonios y Satanás. Y ellos pueden ver en las tinieblas, nosotros no podemos ver en las tinieblas. Nosotros necesitamos la luz, y esa luz es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire qué precioso, hermano, que mientras ese personaje alzaba las llaves y se las mostraba, dice que de pronto apareció esa luz resplandeciente. Apareció esa luz resplandeciente que ellos no se la podían imaginar.
Y cuando llegó esa luz a ese lugar, ese reflejo que apareció, y yo le garantizo que esos demonios cayeron al suelo. Yo le garantizo que el diablo quedó asustado y dijo: y que no estás en la tumba, que no te maté, que ya no te enterraron, que no la mandé a asegurar. Pero Jesús le dijo: aquí he venido, y acuérdate aquel día que te di una promesa, que la simiente de la mujer te iba a derrotar, te iba a poner el pie en la cabeza. Pues aquí se está cumpliendo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Porque había una promesa, que de la simiente de la mujer iba a salir uno que le iba a poner el pie en la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí se estaba cumpliendo. Porque Cristo no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, sino que fue al corazón de la tierra y ahí le arrebató las llaves al diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que la resurrección, amado hermano, amada iglesia, la resurrección es lo más importante para nosotros. Es lo más importante. Es lo más importante, la resurrección de Cristo Jesús. Y le arrebató las llaves. Y el Señor se las llevó. Vamos ahí, abra el libro, abra su Biblia, aquellos que la tienen cerrada. Y veamos aquí. Hay una cosa bien maravillosa que yo quiero traerles a ustedes. Leamos en el capítulo 27 y vamos a leer desde el 62, desde el verso 62. Aleluya. Dice la Biblia: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Dijo: viviendo aún, o sea, que están diciendo ellos, todavía vivía, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y oiga lo que dice: y será el postrer error peor que el primero. Fíjense, hermano, nos damos cuenta aquí que Jesús, aún estando muerto, era un problema para ellos. Si vivo fue un problema, si vivo les afectó tanto, en la cruz y después en la tumba, y ahora que ellos saben que está muerto, pero ellos están preocupados. Ellos están preocupados. Y ellos no quieren, ellos creyeron en esa palabra. Y dijeron ellos: vamos a asegurar la tumba. ¿Para qué la querían asegurar? Para que no se levantara, para que no resucitara, según ellos. Le pregunto a usted, amada iglesia, amado hermano, hermano caballero, jovencito, los que estamos aquí: ¿cuántas veces te has querido levantar de algo y sabes qué te pasa? Que te ponen trabas. Vamos al 64, verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. ¿Cuál era el objetivo? Que no se levantara, ¿cierto? Que no se levantara. Y muchas veces a nosotros el enemigo nos pone cosas para que no nos levantemos. A muchos de ustedes el enemigo les ha puesto cosas para que no se levanten. En esta ocasión el enemigo se van a donde Pilato y le dicen: hay que asegurarla. Hay que asegurar que este hombre no se levante. Hay que asegurarse que no se levante. ¿Por qué razón? Porque el postrer error será peor que el primero. Si habían dado cuenta que habían cometido un error y ya no lo quieren seguir cometiendo. O sea, ellos dicen: este hombre es tan problemático que aún estando muerto se nos está haciendo de problema. Entonces Satanás, el diablo, va a mandar agentes a ti, a tu vida, a tu familia, para que tú no te levantes. ¿Usted lo cree?
Él va a mandarte agentes de Satanás, espíritus de demonios, para que tú no te levantes. Cuando tú quieras dar el primer paso a levantarte, Él va a decir: vayan a donde ese fulano, vayan donde Mengano que está ahí, vayan donde esa fulanita, esta se quiere levantar, este se quiere levantar. Pues vamos a hacer algo, vamos a asegurarlo de que no se levante. Y eso era lo que quería hacer Satanás. Quería asegurar la tumba para que Cristo no se levantara. Y eso es lo que hace Satanás actualmente con nosotros. No quiere que nos levantemos. Cada vez que tú das un paso, Satanás va a dar dos en contra tuya. Y él va a mandar ejércitos de demonios a tu vida para que te ataquen y no te levantes. Y yo le voy a decir algo. Muchas personas han caído en esa trampa de Satanás. Muchas personas no se levantan porque dicen: es que tengo problemas, es que tengo esto, es que tengo lo otro. ¿Y dónde está el poder de la resurrección de Cristo? ¿Dónde está el poder de la resurrección de Cristo? ¿O no predicamos nosotros a un Cristo resucitado? ¿No hablamos de que Cristo es poder? No hablamos y decimos y creemos por la palabra del Señor que es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y no lo podemos decir en esta mañana con seguridad, que es más grande. Cristo es más grande que los demonios. Cristo es más grande que el problema. Cristo es más grande que la angustia. Bendito sea el nombre del Señor. Él es más grande que cualquier problema. Y nosotros creemos en el poder de la resurrección. Yo lo creo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero miren lo que hace el diablo aquí. Manda pues que se asegure el sepulcro. Manda pues ángeles ahí, demonios caídos, para que fulanito y fulanito no se levante. Lo va a hacer Satanás. Acuérdense que lo va a hacer. Y dice: hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y diga al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y el 65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarle como sabéis. Y miren lo que ellos hicieron. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo con una piedra. O sea, que no fue que solo fueron a ponerle la piedra, sino que lo sellaron. Se aseguraron. Esa piedra no haber sido pequeñita. Esa piedra no era una piedrecita pequeñita. Ellos fueron y le pusieron la piedra encima de la tumba y la sellaron. Yo me imagino poniéndole, vamos a hablar actualmente, candado, cadenas y todo. Y no es cierto que Satanás eso es lo que hace. ¿Cuántas personas hoy mismo atadas que no son libres? Y nosotros predicamos a un Cristo resucitado, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Si tú no pones de tu parte, nunca vas a ser libre. Tienes que poner de tu parte, porque Satanás lo va a hacer. Nosotros tenemos un enemigo diariamente que nos está atacando. A veces tú vienes con una disposición de adorar al Señor, y cuando tú ya estás en esa disposición y el Señor te dice: ay, que aquí te voy a usar y voy a hacer grandes cosas contigo, y de pronto te encuentras con algo que te desagrada y a veces te desanima, a veces te quita el impulso, a veces te quita hasta la bendición. Pero tú tienes que ser sabio y tienes que ser sabia y decir: esto es obra del diablo. Esto es que Satanás no quiere que me levante. Esto que tú tienes que ser sabio y decir: esto quiere decir que puede haber una bendición para mí y Satanás quiere impedirla. Y eso es lo que le gusta a Satanás. A Satanás no le gusta que tú estés aplaudiendo. No le gusta que tú estés diciendo gloria a Dios. No le gusta que tú digas aleluya. No le gusta que pensemos en estos 3 días importantes de la humanidad: el día del nacimiento y la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. No le gusta al diablo. Pero le vamos a decir: día y noche vamos a hablar y vamos a adorar al Cristo de la gloria, al que resucitó. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Le puso vigilantes. Le puso vigilantes a la tumba. Le pusieron guardas. ¿Y usted cree que esos guardas que estaban ahí en la tumba eran guardias sencillos? No, hermano, esos eran unos guardias especiales.
específicos para ese momento. Y ellos dijeron, aquí lo vamos a asegurar que este no se levante. Lo vamos a asegurar de que no se levante. Y eso es lo que quiere el diablo, amada iglesia. Que nosotros no nos levantemos con poder. Entiéndame esto. Y ustedes, ¿por qué el pastor está hablando así? Porque el Señor me pone que yo hable esto. Que Satanás no quiere que nos levantemos. Que Satanás no quiere que oremos. Que Satanás no quiere que vigilemos. Que Satanás no quiere que hagamos vigilia ni hagamos ayuno. No le encanta. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces estas cosas te vas a fortalecer en el Señor. Cuando tú estas cosas, cuando tú agarras la Biblia, léela, el diablo sabe que tú te vas a llenar de un conocimiento y él te va a evitar a capa y espada que tú no lo hagas. Amén, aleluya. Y nosotros muchas veces cedemos a estas cosas de Satanás. Pero si tú cedes después de este mensaje, va a ser un problema tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice que mandó unos guardas al sepulcro a que sellaran y le pusieron la piedra encima y se quedaron aquellos hombres ahí cuidando aquella tumba. Pero Cristo Jesús estaba allá predicando y diciéndole al diablo, dame las llavecitas. Dame las llavecitas del infierno y de la muerte porque yo las quiero tener. Bendito sea. Y el diablo no tiene acceso a eso. Y por eso ahora nosotros, óigase bien, nosotros los creyentes, los lavados con la sangre de Cristo Jesús, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que adoramos a Cristo con autoridad, oiga bien iglesia, con autoridad podemos reprender al diablo. Con autoridad podemos reprender al diablo y decirle, diablo, tú no tienes pero ni las llaves de tu casa. No tienes las llaves de a donde tú vas a ser enviado. Te van a dar una casa, pero no vas a poder tener llaves para salir de ahí. Mire que tenemos herramientas. Tenemos herramientas para atacar al diablo. ¿Qué pasa? Que no las queremos usar. Pero tenemos grandes herramientas para avergonzar y decirle al diablo que no puede nada y que es un derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y lo venció cuando salió de aquella tumba. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dijo Jesús, el apóstol Pablo dice a los Corintios, absorbida es la muerte. Absorbida es la muerte. Y esto lo dijo Jesús porque él triunfó en la cruz. Y él dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo salió triunfante de aquella tumba. Y dice la Biblia que se le apareció por 40 días a muchas personas. Y si podríamos hablar de eso sería una bendición, pero el tiempo no nos alcanza. Pero Cristo salió de aquella tumba y venció la muerte. Venció la muerte y salió victorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Él venció la muerte y borró el pecado de nuestra vida. Él lo venció. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora ese Cristo de la gloria que se le apareció a muchos, como dice aquí, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, las primeras que llegaron el primer día de la semana, un domingo, en la mañana, llegaron estas mujeres. Y dice que las mujeres siempre son fieles. ¿Sabía usted? Que las mujeres en el ministerio, aunque hay mucha confusión en esto, pero las mujeres siempre son más fieles en el ministerio. Las mujeres estaban siguiendo a Jesús desde el principio. La estaban siguiendo en la cruz del Calvario. Hay un libro, el librito que se usa aquí en la escuela bíblica. Ahí habla del ministerio de las mujeres, y en el ministerio de las mujeres ponen eso, que ese es un ministerio. Ese no era el ministerio de las mujeres, según mi punto de vista, respetando el de todos ustedes, ¿verdad? Pero ese no era el ministerio de las mujeres. Ese es en otra parte que la Biblia nos puede hablar de eso. Pero en esa ocasión ellas eran las que seguían a Jesús en todo momento. Las mujeres estaban ahí al pie de la cruz, aunque en una parte de la Biblia dice que estaban de lejos. Uno de los evangelios dice que estaban de lejos mirando a Jesús, pero se mantenían ahí. Y cuando el primer día de la semana, que era un domingo, quienes llegaron ahí fueron las mujeres. Las mujeres llegaron el primer día de la semana. Y cuando estas mujeres le fueron a decir a Pedro que Cristo había resucitado, ¿qué le dijo Pedro?
Ustedes lo saben, no lo saben. ¿Qué les dijo Pedro a las mujeres cuando el Señor Jesús se les apareció y le dijo, vaya y díganle a mis hermanos que yo voy a ir y los veo? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué dijo Pedro? No se lo saben, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedrito? Ustedes están locas. ¿Sí le dijo? ¿Qué están diciendo? ¿Ha resucitado? No lo creía. Pedro no lo creía al principio cuando escuchó a las mujeres, hasta que Cristo se le apareció a él también. Aunque él no dijo como dijo Tomás, hasta que yo no vea los huecos en sus manos y hasta que no vea el costado de Jesús y meta mi mano ahí, entonces voy a creer. Pedro no dijo esas palabras, pero sí, no le creyó a las mujeres. Pero las que fueron aquí en la mañanita fueron las mujeres a ver el sepulcro, y dice la Biblia que el ángel les dijo, no, el verso 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y las llevó a ver que ya no había nada. Y yo le voy a decir algo, los soldados, los securities, los policías, o cómo hayan sellado la piedra, no fue problema para el Señor. No fue ningún problema para él, porque cuando Cristo había anunciado que él iba a resucitar, él iba a resucitar. Pasara lo que pasara, él resucitaba. Pusieran lo que pusieran, él resucitaba. Le pusieran cuantas piedras le pusieran, él resucitaba. La sellaran como la sellaran, él resucitaba. Así habla tú de tu vida, así actúa tú con tu vida. Pongan lo que pongan, tropiezo tras tropiezo, tú di, yo creo en la resurrección, yo creo en un Cristo resucitado, yo creo en un Cristo de poder, que él viene para llevarme al cielo. Bendito sea el nombre del Señor, de que tú con Cristo sos más que victorioso. Tú con Cristo sos más que victorioso. Y él triunfó en la cruz y venció la muerte, borró el pecado y se sentó allá con Dios a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen así? Él está a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué hace allá? Intercediendo por cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies.